Buenos días, queridos hermanos. Primeramente quiero comentarles acerca de lo que voy a leer, que es un pasaje de la Biblia, que es el Salmo número 1. Y justamente yo cuando empezaba a estudiar la Biblia, cuando tuve las primeras veces ese acercamiento de pedir a Dios de que me enseñara a través de su palabra, de que pudiera ayudarme a revelarme lo que me quisiera decir, ¿no? Como una búsqueda personal. Empecé con el libro de Salmos. Salmos es un libro poético, es un libro bastante lindo, en el que vos encontrás un montón de capítulos acerca de cómo glorificar a Dios y acerca de cómo entender también un poco el dolor. Y creo que más que nada al empezar con eso me ha llamado mucho la atención, y obviamente empecé por el capítulo 1. Y les quiero leer un poco, no todo el capítulo, pero simplemente los primeros 3 versículos. Y les quiero decir lo que sucedió en ese momento cuando empezaba a leer. Dichoso el hombre que no sigue el consejo. Estoy leyendo capítulo 1 de Marcos, versículo 1. Y lo voy a leer hasta el versículo 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, y cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Es un versículo bastante motivador, es un versículo que nos invita a acercarnos a Dios. Es un versículo del tipo el que uno le daría a un cristiano que está comenzando, ¿no? Cuando uno dice, dame las herramientas, dime cómo hacer, dime qué hacer. Pero es un versículo que, a pesar de todas esas cosas, no solo permanece como principio de un cristianismo o principio de una decisión de una persona de seguir los pasos de Dios. Yo creo que acá te invita, sobre todas las cosas, también a dejar nuestro malvivir, por decirlo así, nuestras formas de accionar contra las otras personas. Nos invita a hacer y cumplir la ley de Dios. Nos invita también nos muestra sobre todo los beneficios de pertenecer a la ley de Dios, ¿no? A raíz de que nosotros dejemos de seguir el consejo de malvados y dejemos de estar también rodeados de gente que es malvada, porque es en un punto te pide eso, porque yo creo que, bien, Jesús pasó sus 40 días y 40 noches en el ayuno y oración. Yo me hacía mucho la pregunta pero ¿cómo puede ser que yo, a ver, si estoy en el colegio, o en ese caso en el colegio estaba en primero o segundo año, siga estando rodeado de gente malvada, y acá la Biblia me dice que deje de estar en ese lugar? ¿Debería dejar el colegio? No sé. Y ponerle que yo hubiera tenido ya trabajo y hubiera estado rodeado de gente que no era buena, que quizás hacía cosas muy malas, ¿debería salirme de ahí? Es una pregunta bastante extraña. O sea, yo por lo menos me planteaba esas cosas cuando había leído por primera vez esta palabra, porque decía, aléjate de la senda de los malos, que no sigue el consejo de los malvados. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Uno todo el tiempo está en contacto con gente que sabe que no lleva una vida recta. Pero por otra parte luego lees y conoces a Jesús, que se sentaba con pecadores, se sentaba con un montón de personas. Y creo que un poco se trataba de eso, la actitud y la forma y el crecimiento espiritual que tenía Jesús. Y yo me pongo en este lugar. Digo, nosotros cuando conocemos al Señor, apenas lo conocemos, necesitamos herramientas. Cualquier persona, yo creo que en este momento ha estado predicando, ha estado teniendo un momento de hablar con una persona nueva durante este tiempo. Más allá de que si nosotros somos los que necesitamos las herramientas, o si nosotros somos de las que tenemos que dar, yo creo que esta palabra es muy pertinente para todos aquellos que necesitamos compartir este versículo. Porque así como yo cuando empezaba a estudiar la Biblia tenía un montón de preguntas, tenía un montón de dudas, que aún las sigo teniendo, pero yo creo que eso me motiva a mí para seguir leyendo. Es importante la pregunta, es importante siempre tener eso en nuestra vida.
Disculpen porque estoy un poco medio resfriado. Y para poder seguir estudiando la palabra de Dios, y yo digo, todas las personas tenemos esta duda, ¿no? De entender cómo es el sistema relacional de un cristiano. O sea, con qué gente me debo juntar, con quién debo acercarle mi fe. Uno dice, no, pues tienes que ir acá, desde Israel, desde Samaria y hasta el último de la tierra. Y otros dicen, no tenés que rodearte de gente malvada. Yo creo que esto es a raíz del nivel espiritual que se te presente en el momento. O sea, me refiero en este sentido. Muchos de nosotros nos levantamos con la actitud de acercarnos a la gente que sabemos que no lleva una vida correcta y decirles que Dios les puede dar una vida correcta y que Dios les puede dar una salvación. Muchos de nosotros nos acercamos en esa actitud. Pero ¿qué sucede cuando estamos en el colegio, en el trabajo, donde nosotros estamos haciendo una actividad totalmente distinta, totalmente fuera de tono, o sea, fuera del tono en sí mismo cristiano de levantarte con actitud, de girar y resolver una situación que vos dijiste, que por la cual estás trabajando, ¿no? Ya sea cualquiera sea el tipo de trabajo. Y entonces, en esos casos, uno no está pendiente con el tema de las herramientas de Dios. Porque cuando uno va a la batalla se va preparado. Cuando uno va a predicar se va preparado. Se va con su Biblia, se va con todas sus armaduras y con todo en ese momento. Y yo en ese momento no me cabía la idea de que yo necesitaba herramientas, aún así, aunque no fuera con la actitud y con la premisa de ir a predicar el evangelio. Aún así, aunque yo no fuera, desde la mañana me levante, yo, por ejemplo, tengo un examen, o por ejemplo tengo un trabajo en el trabajo tengo muchas cosas que hacer ese día, aunque no te levantes con la actitud de que tengas que ir a predicar, aunque no te levantes con la actitud de que tienes que, en ese momento, levantar una palabra de aliento, entonces, aún así tú tienes que ir con las herramientas. ¿Y cuáles son las herramientas que te invita Salmos? Por ejemplo, Salmos te dice acá: los que se deleitan en la del Señor de día y de noche y meditan en ella, es como un árbol plantado a la orilla de un río. Cuando vos lees la palabra de Dios, adquirís herramientas. Y yo creo que el mejor ejemplo de todos estos se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Yo cuando aprendí esto, a mí realmente me llenó un poco de tranquilidad, me dio paz, que es una de las primeras cosas que creo que uno adquiere cuando se acerca a Dios, uno adquiere cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, porque eso es lo que te trae paz en el corazón. Por eso yo les invito a todos los que me están escuchando que lean la Biblia, hermanos. Léanla. Busquen de Dios, ¿sí? Oren a Dios y díganle: Señor, enséñame la palabra. Enséñame a leerla. Y van a ver la paz que les va a traer. Van a ver el corazón, aunque esté afligido, aunque esté triste. Es algo bastante lindo cuando te dejas enseñar por Dios también. Más allá de los libros, más allá de las prédicas, más allá de todo lo que podamos adquirir, cuando te dejas instruir por Dios, te instruye a través de tu propia vida. Entonces Dios está en ese lugar y a través de tu vida agarra esos ejemplos y con esos ejemplos te enseña la palabra. Y eso es lo más hermoso. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés lectura más experiencia y le añadís emociones, vas a preparar tu cerebro para que eso lo guarde para siempre. Por eso es que cuando uno tiene un estudio personal se le queda. ¿Por qué? Porque las emociones son los que hacen que el aprendizaje sea a largo plazo. Y por eso es importante la lectura personal. Pero no me quiero alejar del tema con esto, sino quiero invitarlos también a que en este tiempo que ustedes van a ir compartiendo, que nosotros vamos a ir compartiendo, que puedan tener esa actitud frente a la palabra de Dios. Bien, en sí mismo, cuando yo buscaba estas herramientas, cuando yo me acercaba y me preguntaba: Señor, ¿cómo puedo hacer entonces?
Porque yo no todos los días estoy con la actitud de, hey, tengo que ir a predicar, hey, tengo que levantarme y vencer y pisarle la cabeza al diablo, como dicen algunos, ¿no? El concepto de pisarle la cabeza al diablo nace con el hecho de ir y vencer el pecado, ¿no? Ir y vencer el pecado, mejor dicho, la tentación, porque el pecado en sí mismo no es una forma de vencer en sí. La pelea es con la tentación de a veces vender nuestra propia espiritualidad o nuestra propia decisión personal de seguir a Dios por cuestiones, qué sé yo, momentáneas y placeres cortos que nos puedan darnos la entrada a que nos puedan destruir la vida. Son esas pequeñas puertas que a veces nos permitimos a algunas personas en el momento en el que creo que se despierta la curiosidad. Pero esto es como los bajes de la pelea, de la constante lucha que tenemos contra la tentación. Y yo creo que Jesús hacía un énfasis enorme, y por eso requerimos herramientas, y por eso requerimos lo que Efesios nos dice. Y justamente el apóstol Pablo escribió acerca de esto, ¿no? Efesios es una carta a Éfeso, escrito por Pablo. Pablo manda esta carta a la iglesia de Éfeso y hace un énfasis muy especial acerca de la armadura de Dios. La armadura de Dios, yo creo que es un concepto muy armado dentro de la Biblia. No es que es una idea enorme de Pablo, pero así como es un concepto muy armado dentro de la Biblia, un estudio muy grande, se resume en simplemente unos cuantos versículos para ser súper entendible, porque cada parte de la armadura de Dios está representada también dentro de un versículo de la Biblia que se encuentra en el Antiguo Testamento, y es hermoso cuando te das cuenta de eso. Entonces yo por eso ahora les quiero leer más que nada el resumen que Pablo hace de todo ese estudio que él tuvo y que lo plasma acá en Efesios 6, 10 y nos lo regala. Por ejemplo, miren esto. Dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo pueda resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos como el cinturón de la verdad y protegidos por la coraza de la justicia, y calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el que puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable con Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente cuando debo hacerlo. Miren que al final todos conocemos muy bien este versículo, ¿no? O por lo menos la mayoría de los que somos cristianos o hemos asistido a la iglesia, este versículo se ha leído en algún momento, la armadura de Dios, o te la han presentado. Pero algo que nosotros siempre tenemos esto en cuenta cuando tenemos que ir a la batalla, cuando tenemos que ir por ejemplo, en Obreros 2 nos enseñaron este versículo, cuando teníamos que ir a evangelizar, o cuando teníamos que ir a interceder en oración en medio de un culto, por ejemplo, ¿no? Para poder acercarte, o al encuentro, sobre todo por ejemplo, el encuentro. Cuando uno va al encuentro, tiene que ir sí o sí con estas armaduras dentro, o sea, pendiente de que las tiene, pendiente de que las está trabajando. Pero el versículo final es el que a mí me llama la atención de este capítulo, mejor dicho, de esta parte en el que habla de la armadura de Dios, que dice: oren también por mí. Pablo pide oración por él. Él es el que está pendiente de tener las armaduras de Dios, porque sabe en el lugar en el que está, sabe que desde ahí tiene que predicar el evangelio, sabe que desde donde está corre peligro. Entonces él en todo momento Dios lo instruía en tener armaduras, en tener una forma de defenderse espiritualmente para no caer en las tentaciones, para no desviarse de su propósito. Pero el último es como un revelador, ¿no? De todo eso.
el último versículo de este pasaje es muy revelador acerca de lo que él pretendía con sus armaduras. Y decía, oren por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer su valor y el misterio del Evangelio. En resumen, el misterio del Evangelio tiene que ver con Efesios 1, y ahí donde habla del misterio del Evangelio, el misterio de su voluntad, es justamente en Efesios 1:9 hasta el 11. Tiene que ver más que nada con el tema del fin, ¿no? El misterio del Evangelio tiene que ver con que después de todo las cosas que terminen, Dios va a tomar el control. Con eso tiene que ver el misterio del Evangelio. Y Efesios invita y nos dice, oren por favor también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que la proclame valerosamente como debo hacerlo. Si alguien pide oración por eso, es porque no la está teniendo, porque hay un montón de cosas que nos está faltando. Cuando uno busca, es porque no lo tiene. Entonces Pablo buscó estas armaduras. Pablo encontró en la Biblia, encontró en su revelación. Pablo, todos sabemos, era un estudioso de la palabra. Dentro de todo eso encontró estas herramientas que, bueno, yo personalmente creo que fue a través de un estudio que él hizo y a través acerca también de una revelación divina que le da en el momento justo, porque él estaba en la cárcel, le da en un momento justo, le da en el momento preciso saber acerca de la armadura de Dios. Y acá Pablo se revela a sí mismo y dice, se revela en el sentido de como que todo lo que nos había dicho la armadura de Dios, el por qué, ¿no? El por qué. Y él dice, porque yo la necesito. Dice, oren por favor, porque yo no quiero hablar mis palabras, quiero hablar las de Dios. Y es lo que yo pretendo también. No quiero que sean mis palabras, quiero que sea la que Dios moldee esto y llegue a cada uno de los que están escuchando en este momento. Y sobre todo, al final me encanta porque dice, Dios me da las palabras para conocer el misterio, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que la proclame valerosamente como debo hacerlo. Y yo creo que es una forma de expresarse a sí mismo y decir, ok, hay momentos que pierdo el valor, ok, hay momentos en el que quizás porque el Hijo de Dios, la persona que está en la brecha, la persona que es una persona expuesta a un público, expuesta a los demás, sufre un montón de cosas que modifican su forma de actuar en frente a Dios. ¿En qué sentido? En su búsqueda espiritual, en ese sentido. Aquel que no tenga exposición, hablo de tanta forma, por ejemplo, una persona que es muy distinto, por ejemplo, un maestro dentro de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, un maestro de escuela de vida, de conciliación, cualquier maestro de cualquier clase de las escuelas, a diferente de, por ejemplo, un predicador adelante. Su vida espiritual es bastante, en tema de conducta, digo, no en forma de actuar a las necesidades espirituales que se presentan. Las armaduras de Dios, esto yo hago por qué diferencia, o por lo menos por qué lo tomo desde ese lado. Lo hago porque entiendo que cada uno de nosotros tiene una forma de vida distinta. Hay algunos de nosotros que están más cercanos a la tarea de la iglesia y otros que estamos más cercanos a la tarea de nuestra familia y de nuestro cuidado. Y que Dios lo ha propuesto de esa manera. No es que ninguno hay que dar lugar o hay que dar más lugar al otro. No, Dios lo ha propuesto de esa manera y hay que estar agradecidos por el lugar que Dios nos da dentro de ayudar a nuestra familia o dentro de ayudar a la iglesia. Quien tenga el privilegio de manejar y tener por guía un hogar sabe lo que es ponerse en la brecha cuando la necesidad se presenta. Quien tenga un lugar dentro de la iglesia y sabe que Dios le ha puesto una responsabilidad, sabe la necesidad de ponerse en la brecha. Pero los días son largos, pues los días nos cuentan un montón de hechos, un montón de formas de ser vivida. Los días nos hablan de rutina, los días nos hablan de horarios, y en esas rutinas y en esos horarios se presentan las tentaciones. No en los momentos de batalla, te juro. Cuando es momento de batalla somos los más fuertes, los más grandes. Cuando termina la batalla y salís victorioso, cuídate los primeros días. Ahí es donde ataca la tentación. Tu armadura en los momentos de batalla fue súper arrollada, pero la última oleada es presentarte en los días después de la batalla.
ahí es donde realmente sabemos si tu armadura va a seguir fortaleciéndote. La armadura de Dios, la guerra actualmente espiritual es una guerra que se vive tempestuosamente. ¿Por qué lo digo? Porque la maldad del mundo ha aumentado. Tenemos un montón de cosas que podemos hablar negativamente, pero no es mi motivo. Pero todos tenemos en claro eso, que la maldad ha aumentado. Y creo que poco a poco más nos vamos dando cuenta también de crédulo que somos el ser humano al creer algunas cosas, al entender o al quizás ponernos en empatía con algunas personas. Somos bastante crédulos. Deberíamos ser un poco más rígidos y decirle acérquense a Dios, porque si no se acercan a Dios hay cosas que realmente van a perder, que es su propia vida misma. Creo que es el mensaje más pertinente actualmente en este momento, de decirle a las personas que se acerquen a Dios. Y obviamente no cada uno sabe cómo el mensaje de Dios trata en su vida y cómo darlo, pero en síntesis vas a querer decir eso. En síntesis, nosotros cuando nos acercamos a evangelizarle a alguien queremos decirle eso. Así tanto como en esos momentos donde necesitamos la armadura de Dios en el momento de batalla, también la necesitamos después de una, también la necesitamos después de la victoria, pues ahí es donde la tentación más te viene, y te juro, no te viene en la batalla. Esas son peleas espirituales que uno tiene. Las personales son las que te pueden lastimar demasiado. Así que hermanos, yo les invito a seguir adelante, a seguir buscando la palabra de Dios, a seguir buscando sus herramientas. Yo creo que cada uno de ustedes en la mañana busca al Señor y se encuentra con esto y realmente Dios lo llena. Pero algunos necesitamos más en cada uno. Como Pablo decía, oren por mí para que tenga el valor todavía de seguir llevando esto. Pablo me encanta porque es súper sincero, súper transparente, y él dice todo lo que le va sucediendo. Y yo creo que si uno quiere estudiar la Biblia, puede empezar también por el Nuevo Testamento y leer las cartas de Pablo y conocer una persona bastante transparente, súper sincera, una persona que cuando le duele algo lo dice, no lo oculta. Por eso es que es un líder bastante leído, por eso es que también tiene tanto espacio, porque es un líder que te muestra todas las facetas del que está deprimido. Hay momentos en que Pablo cuenta un poco por qué está deprimido y qué hacer. Hay momentos por ejemplo acá, hay momentos en que él siente debilidad y dice, no, pues necesito la armadura de Dios, por favor oren por mí. Hermanos, no duden en pedir oración, no duden en acercarse a él y que oren por él. Bueno, yo quería compartirles un poco de esto, ¿no? Estos dos versículos. El primero fue Salmos capítulo 1 del versículo 1 hasta el 3, y el segundo fue Efesios capítulo 6 del versículo 10 hasta el versículo 20. Les deseo una hermosa mañana y sobre todo les deseo también que ustedes puedan tener la oportunidad de compartir este mensaje a alguien que esté a su lado. Pues cuando nosotros compartimos estos, también aprendemos, porque aprendemos dos veces. El que enseña aprende dos veces, dice la frase. Así que la verdad que, bueno, como decíamos el otro día, realmente los apreciamos mucho. Que tengan un hermoso día de trabajo, con su familia, o tal vez de estudio. Así que hermanos, bendiciones y paz de Dios.